Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En el tema anterior estuvimos hablando de la diferencia eh, físicas y mentales de cada persona y a la vez la igualdad entre todas las personas. Y antes de continuar con el tema que vamos a hablar, que tiene que ver con José y sus hermanos, quiero hacer este señalamiento. La Biblia aconseja que nosotros nos amemos unos a otros, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que oremos unos por los otros, que nos alentemos, pero hay algo que la Biblia dice que nunca debemos hacer, y eso es juzgar. Dice, no nos juzguemos. No juzgues, porque como juzgas, vas a ser juzgado. Y cuando me pongo a analizar cómo Dios ha creado a cada persona de una manera distinta, me doy cuenta que es peligroso juzgar, porque uno juzga de acuerdo a lo que uno es o a lo que uno piensa, lo que es correcto o incorrecto, y podemos equivocarnos. Además, hay una diferencia entre la persona que hace una cosa indebida y la cosa incorrecta que la persona hace. Nosotros debemos condenar las cosas malas que se hacen, pero no a las personas, porque ese no es el papel que Dios nos ha dado a hacer a nosotros que somos sus hijos. Esto que estoy diciendo ahora también tiene que ver con el tema que vamos a tratar, porque ya hemos llegado en nuestro estudio al momento en que Jacob muere. Se preparan todos los aspectos de la preparación y del funeral de Jacob. José y toda la familia y todos los que fueron de Egipto fueron con el féretro hasta el lugar de la sepultura en Canaán, en la cueva que tenían como propiedad para sepultura nada más, y regresaron. Pero después que Jacob muere, los hermanos de José siguen vivos. Y los hermanos de José, aunque José los había tratado con mucho amor, aunque José los había perdonado, y aunque se había mostrado de una manera que se veía que quería ayudarles, estos hermanos siempre tenían presente la maldad que ellos habían cometido. Señalo aquí algo. Las personas cometemos errores, pecamos y pedimos perdón a Dios o pedimos perdón a alguna persona que hayamos ofendido. Y podemos recibir el perdón de Dios, podemos recibir el perdón de aquellos a quien hemos faltado, o podemos recibir nuestro propio perdón, porque nosotros cuando pedimos a Dios perdón, debemos creer que Dios nos perdona y aceptar. Pero aunque la Biblia dice que Dios borra nuestros pecados, que lo echa en lo profundo del mar, lo cierto es que en el santuario celestial todos nuestros pecados están escritos. Y nuestra salvación es que nos arrepintamos de todo y pidamos perdón. Cuando en el juicio tengamos que responder delante de Dios, todos los pecados perdonados, aunque están escritos, esos pecados que están perdonados, están escritos, pero están perdonados. El autor del pecado, que es el diablo, pagará por eso. Si hay un pecado que no está perdonado porque no pedimos perdón,
estaríamos perdidos. Quiero decir que aunque los hermanos de José recibieron toda garantía de parte de José de que los estaba ayudando de corazón y que lo había perdonado, ellos tenían todavía el temor interno que después de la muerte de Jacob, José quisiera cobrarse. Quisiera entonces tomarlos como esclavos. Creo que estas son declaraciones tristes que la Biblia tiene, pero están escritas y tienen enseñanzas que debemos nosotros analizar. Dice en Génesis 50, versículo 15, cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron, o sea, pensaron y hablaron dentro de ellos, los 10 hermanos de José. Quizá José guarde rencor y nos dé el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos juzgan a José, no por lo que José había demostrado que él era. No lo juzgaron bien, porque si José tenía malos pensamientos contra ellos, sería hipócrita, porque todo lo que José les demostró, al contrario de que estuviera mal contra ellos, es que los amaba y que agradecía a Dios porque los iba a cuidar. Pero ellos tenían el temor. También el diablo se aprovecha del temor que uno mismo se puede infringir a uno mismo, porque cuando la tentación viene y el enemigo de las almas pone la tentación para que nosotros caigamos, el pecado, antes que se cometa, parece atractivo, parece que no va a haber ninguna consecuencia del mal que se haga, de la falta que se haya tenido, pero después que uno peca, muerde y duele y da temor, porque ya se cayó en la falta. Entonces el diablo trata de agarrarnos, tenernos como propiedad de él, porque fallamos. Y eso es algo que sentimos todos los seres humanos, porque somos pecadores. Hemos hecho en la vida en algún momento algo indebido. De esto creo que no se escapa nadie, pero nosotros debemos pedir perdón a Dios y confiar en el perdón de Dios. Las consecuencias del mal vienen porque por causa de las consecuencias del pecado es que tenemos el mundo tan malo como que nosotros tenemos y tenemos que enfrentar tantas cosas adversas en la vida, pero Dios nos ama y nos cuida. Entonces volvamos a los hermanos de José. Ellos pensaron así y no se atrevieron a ir a hablar con José. En vez de ir y encarar la situación con José, ellos tuvieron miedo. La palabra que la Biblia dice aquí no es, sí tuvieron temor, hablaron entre ellos, pero cuando mandan a alguien es porque también tendrían vergüenza. ¿Con qué cara se iban a presentar a José? A decirle, tu padre dijo esto, porque lo ponen no como petición de ellos, sino como petición de Jacob. Ahí ponen una mentira, porque Jacob, si tenía algo que decirlo, se lo dijo a José, pero ellos ponen a Jacob como la barrera, ya no estaba, ahora lo ponen para que por el amor a Jacob, entonces José los perdone a ellos. No se atreven a ir, pero dan el paso y enfrentan la situación. Y creo
que aquí hay algo correcto y algo incorrecto. Correcto que enfrentaron la situación y no dejaron pasar el tiempo, porque si no, iban a vivir en angustia mucho tiempo y cuando uno vive en angustia y en zozobra, está más propenso a fallar. Enfrentaron la situación. Lo incorrecto es al haber pensado más de José y el no haber atrevido ellos mismos de ir allá. Ellos mandan a alguien, dice la Biblia, y enviaron a decir a José, antes de la muerte, antes de su muerte, tu padre nos mandó. O sea, no le dice nuestro padre, sino tu padre, para que en el amor a Jacob, José los perdone a ellos. Pero ya José los había perdonado no por el amor a Jacob, sino por el amor a ellos mismos y sobre todo porque José amaba y temía a Dios. Entonces dice que mande recado, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Señor, del Dios de tu Padre. Ellos preparan y se presentan como siervos del Dios de su Padre. Y era cierto porque ellos habían cambiado. Cuando habían pecado no eran siervos de Dios, eran siervos del diablo, estaban haciendo lo malo, pero se habían arrepentido y Dios les había perdonado, los había ayudado para que ellos cambiaran y ya estaban listos para lo que Dios quería que estuvieran. Pero ellos mandan esto pidiéndole a José también que los perdonara. Y se presentan como el siervo del Dios de tu padre, o sea, van más allá, no solamente de los hijos de Jacob, no solamente de tus hermanos, porque ellos no trataron a José como un hermano, sino como los siervos de Dios. Y cuando José escucha eso, a José le dolió. Le dolió porque sus hermanos los estaban juzgando mal. Les dio sentimiento que esa raíz de amargura todavía estuviera presente en sus hermanos. Y más con lo que sucede. Dice la Biblia, y mientras ellos hablaban, o sea, los que le dieron el recado, las personas que fueron enviadas allí, se ve que no fue una sola persona, pues dice, mientras ellos hablaban, José de sentimiento se echó a llorar. ¿Por qué lloraba José aquí ahora? ¿Por el mal que sus hermanos habían cometido o porque sus hermanos lo estaban juzgando mal a él? ¿O llora José por el sentimiento que le produce esa división entre él y sus hermanos por las cosas malas que habían sucedido? Lo cierto es que pecar, dejarse seducir por el pecar, hacer cosas malas, juzgar a otras personas, no aclarar las situaciones y dejarlas ya resueltas, causa dolor. Y este es un llanto de dolor, no es un llanto de alegría, porque falta la comprensión entre las personas. Y cuando estas personas son hermanos, son las personas, la carne propia nuestra, duele. Y José lloró. Y cuando está José en esta situación, cuando está llorando por este mensaje que le mandan, el sentimiento que esto le dio, dice la Biblia, fueron también sus hermanos y se postraron ante él y dijeron, aquí nos tienes como tus siervos, aquí nos tienes a tu voluntad. Fueron sumisos delante de José. Hicieron bien en un sentido,
no tenían necesidad de estar en esa situación, pero yo me imagino que más lloraría José cuando ellos se les arrodillan y les piden perdón y se declaran esclavos de José. Ellos lo habían vendido a él como esclavo y ahora ellos se estaban dando como esclavos a José. Pero José era un hijo de Dios. José no tomaba venganza. La Biblia también dice que nosotros no nos venguemos. La venganza se deja a Dios, el que va a dar el veredicto final y le va a dar a cada cual lo que cada cual lleva. Es Dios, no uno. Y José fue un hijo de Dios fiel que amó a sus hermanos. Y entonces, ante esa situación triste que se presenta, José les responde, no temáis, o sea, no tengan miedo. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Siempre es bueno que nosotros no juzguemos a nadie, pero también es bueno que no cobremos venganza, que le dejemos el lugar a Dios. Es más, Jesús nos enseñó que debemos orar hasta por nuestros enemigos, no solamente por los que están bien con nosotros, sino pedir a Dios por nuestros enemigos, porque Dios es el que llamará a cuenta a cada persona y cada persona responderá de acuerdo a lo que cada persona haya hecho. Pero José tampoco era mentiroso, tampoco iba a decir una cosa que no fuera cierta. José le dijo a ellos, vosotros pensasteis mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, José dijo, ustedes hicieron mal contra mí, pero Dios lo cambió. Y ustedes están viendo que eso Dios lo cambia y ahora estamos para dar vida, para el beneficio, como Dios ha cambiado las cosas para bien. Y llama a sus hermanos a arreglar la situación de una vez y por todas. Así que dice el versículo 21, así no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José habló con sus hermanos, llegó a tener una armonía y ahora en este momento, estas personas que todos, como hemos estado estudiando en los temas anteriores, todos somos diferentes unos de los otros, todos ahora en sus diferencias, pero también en su amor, se unieron y formaron una familia unida. Y esa familia unida fue enriquecida por la fe de José, porque José les dijo más adelante, cuando ya José, que vivió 110 años y ya sintió que se iba a morir, llama a sus hermanos, parece que José murió primero que ellos, ya hablé de esto anteriormente, y les dice, sáquenme de aquí, porque ustedes se van a ir a Canaán, no me dejen aquí, llévenme con ustedes. Había una familia unida y puesta en las manos de Dios. Entonces Dios, a pesar de que la lucha contra el pecado iba a continuar, tenía ya preparado las bases de las cuales formó al pueblo de Israel. Llegamos con nuestro tema hasta aquí. Te pido que lo compartas con otras personas para que puedan beneficiarse de de estos temas, de estas reflexiones, y nos vemos en la continuación de nuestros temas.